Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Anna Repkina. Ahí arriba en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. William Hargrove tenía 26 años, vivía en Oregon, Estados Unidos, y según sus amigos, era una persona con mucho sentido del humor. Lo describían, de hecho, como todo un comediante. Era un hombre carismático y simpático que se la pasaba haciendo chistes. Era fanático de los superhéroes, de Star Wars y le encantaban los videojuegos. Aparte de esto, trabajaba como mecánico en una concesionaria y disfrutaba mucho de este empleo. William era un ex marino y había estado en Rusia durante mucho tiempo. Supuestamente a William le encantaba este país, conocer gente y explorar la cultura rusa. Por estas razones es que decidió que quería intentar descargar una app de citas y encontrar a alguna chica rusa. Es entonces en una de estas aplicaciones que conoce a Anna Repkina, una mujer rusa de en aquel momento 26 años. Desde el primer instante hubo una conexión entre ellos y sin importar la diferencia horaria, comenzaron a hablar por horas, tanto en Facebook como por teléfono. Se mandaban memes, hablaban de todo y además compartían la misma pasión por el rock. Ana venía de una fuerte familia rusa proveniente de Moscú, y uno de sus sueños era casarse y tener hijos. En Rusia había estado trabajando en las oficinas de IKEA, que es una gran tienda de muebles y decoración del hogar. Además, le gustaba mucho viajar. Ana parecía muy feliz, tenía buenos amigos, una familia unida, pero por ese tiempo había roto una relación de más de 7 años y quería conocer a alguien. Es por eso que decidió probar con un sitio web de citas ruso. Ahí es donde William también había entrado para conocer gente. Rápidamente se enamoraron y en diciembre del 2016 Ana viajó de Rusia a Estados Unidos para conocer a William y pasar la Navidad con él. A menudo subían fotos a las redes sociales donde se los veía muy felices juntos. De hecho, William le había dado un anillo de compromiso, le propuso matrimonio. El plan era que Ana se mudaría a Oregon y que allí se casarían por fin. Ella se ocupaba entonces de llevar a cabo la mudanza y de su vestido, el cual incluso publicaba en Facebook expresando lo emocionada que estaba. William, por su parte, se encargaría de conseguir la licencia de matrimonio y de encontrar un lugar adecuado para hacer el festejo. El 15 de abril del 2017, Ana desaparece. Recordemos que Ana había llegado de Rusia y no había pasado mucho tiempo en Estados Unidos, por lo tanto no había gente cerca que pudiera darse cuenta que había desaparecido. La única persona que sabía realmente que ella no estaba era William. De todas formas, esto no duró demasiado, ya que 2 días después se encontró el cuerpo de Anna Repkina en un bosque con un disparo de escopeta en la nuca. El cuerpo de Anna estaba en un área remota. Su cabeza estaba ubicada hacia el bosque y alrededor suyo había un montón de naturaleza y basura. Fue encontrada casi de casualidad por alguien que ni siquiera tenía planeado pasar por ahí en aquel momento. De no ser por esta persona, probablemente no se hubiera podido encontrar a Ana o se lo hubiese encontrado demasiado tarde. La única pista concreta en la escena era una bolsa de basura. En ella había un ticket por una compra hecha en KFC, que por si no saben o se olvidaron, es una cadena de comida rápida basada en pollo frito. Este ticket de compra era de apenas unos pocos días antes de hallar el cuerpo, y gracias a los datos en este, se llegó a Kevin Thomas, un amigo de William. Kevin era tan cercano a William que se consideraban hermanos entre ellos. ¿Y qué tiene que ver el ticket de KFC? Generalmente los viernes estos dos amigos pasaban por KFC a comprar comida, y después se quedaban en algún lugar charlando y pasando el rato. Los investigadores revisaron las cámaras de vigilancia de la zona y comprobaron que todo esto era verdad. Pero hubo un dato fundamental que hizo que William finalmente fuera detenido. Kevin le contó a la policía que su amigo le había pedido prestada su escopeta y que aún no se la había devuelto. Luego, mediante un análisis de huellas dactilares, se encontró el ADN de William en el arma homicida. Que por cierto, y hablando de eso, el arma homicida se encontró en el auto de William Hargrove, ya que ni siquiera se tomó la molestia de desecharla.
Asumo que porque era de su amigo. Y para completar todas estas sospechas, los datos del teléfono de William lo ubicaban en la escena del crimen. A los detectives entonces no les quedaban muchas dudas con respecto a quién había matado a Anna. El problema era el por qué. La vida de Anna y William parecía tan feliz, estaban a punto de casarse, estaban comprometidos, pero en la realidad la respuesta a esto es la misma que en muchas de estas historias. William estaba mintiendo. Y aquel ticket de KFC fue la vía rápida por la cual los detectives llegaron a la verdad. Vayamos un poco atrás. William y Anna se estaban preparando para el casamiento, o más bien Anna lo hacía, mientras creía que su prometido buscaba lugares para el evento. Pero es en ese momento de la historia, mientras todas estas cosas estaban pasando, donde apareció una tercera persona que complicó la situación, Michelle Chávez, la otra novia de William. Estos dos se habían conocido una noche en la que Michelle estaba trabajando como taxista. Él fue uno de sus pasajeros. Y al instante hubo una conexión entre ellos. Además, al Michelle estar teniendo problemas con su esposo en aquel momento, encontraba consuelo en William, junto con una nueva posibilidad de enamorarse y empezar de cero con alguien. Michelle y William hablaron sobre su matrimonio. Ella quería terminar aquella relación. Sin embargo, el esposo de Michelle aceptó, por su parte, que ella estuviera con William. Él sabía perfectamente lo que estaba pasando y se llegó a un acuerdo un tanto extraño. William empezó a alquilar una habitación en la misma casa que Michelle compartía con su esposo y dos de sus hijos. Más allá de que el acuerdo parecía favorecerlos, William no estaba satisfecho. El tiempo pasaba y no le gustaba ver cómo su novia seguía casada, diciéndole que algún día dejaría a su esposo para estar con él. Así que, para ponerla celosa, comenzó a hablar con otras mujeres, y en ese preciso momento fue cuando conoció a Anna. Entonces, donde Anna se había estado quedando ese tiempo en Oregon, era en realidad donde vivía William con su otra novia. Incluso el anillo que éste le había dado a Anna era en realidad de Michelle, quien a su vez se lo había dado a William. Michelle, al enterarse de este romance entre William y Anna, le dijo a su amante que no podrían quedarse más en su casa. Fue por esto que William alquiló un departamento cercano, donde comenzó a vivir con Anna. A pesar de esto, él seguía con su doble vida, y los encuentros con Michelle eran muy frecuentes. Con el tiempo, Anna comenzó a sospechar, pero prefería confiar en su prometido. Michelle, por su parte, odiaba a Anna. Pero como dicen, a veces es mejor tener a tus enemigos cerca, se hizo su amiga hablándole en Facebook. Aprovechaba para sacarle información y preguntarle cosas. Por ejemplo, le preguntó sobre la foto del anillo que subió. A lo que Anna, con toda su inocencia, le contó que este anillo que le había regalado William era algo que él había heredado. Por supuesto que no sabía que esto era un invento de William, y no era lo único en lo cual estaba mintiendo. Más bien, todo lo que le había dicho era una gran mentira. Nunca había estado en la marina, ni tampoco en Rusia. Además, cuando Anna tuvo sospechas sobre Michelle, William le había dicho que simplemente era una exnovia loca que estaba todavía obsesionada con él, y que aún no lo había podido olvidar. Debido a esto empezó el conflicto entre Michelle y Anna, quien le dijo a Michelle que se alejara de su futuro esposo. La pobre de Anna terminó en un triángulo amoroso bastante complicado sin saberlo. Entonces, finalmente, el 25 de marzo del 2017, con todo esto en cuenta, llega el día tan esperado por Anna: la boda. Ese día, ella y William se dirigen hacia el presunto lugar de la celebración, que sería en la playa. Pero resulta que el oficiante, la persona que los iba a casar, no estaba. Se había enfermado y no le dio tiempo a avisar. A todo esto, William hablaba por teléfono y hacía llamadas para averiguar qué había sucedido. Sin embargo, eso era otra mentira, algo que le dijo a Anna, nada más para distraerla. Después se descubrió que mientras todo esto se desarrollaba, él simplemente estaba hablando con una tienda de videojuegos. Otra de las cosas que Anna no sabía es que Michelle para ese entonces ya estaba muy saturada y enojada con la situación, por lo que le había dicho a William que tenía que tomar la decisión final, elegir entre Anna o ella. Aunque esto, más que una pregunta, una discusión, una opción, fue una obligación, debido a que Michelle lo presionó bastante para que se quedara con ella, y le decía que solo si hacía esto, ella dejaría a su esposo, y por fin estarían juntos los dos solos. William claramente escuchó esto antes del supuesto día de la boda y dijo: está bien, voy a arreglarlo. Pero no es que su idea fuera decirle a Anna que tenían que terminar y ayudarla a mudarse, más bien tomó una de las peores decisiones posibles.
Una vez que los investigadores comenzaron con el caso y encontraron el ticket de KFC, supieron que tenían que hablar con William. Pero él, antes de presentarse al interrogatorio con la policía, le envió un mensaje a Michelle explicándole lo que tenía que decirle a la policía en caso de que también la interrogaran. Lo que le dijo fue que tenía que explicar que él la había recogido por la casa de su madre y que luego habían ido hasta Elsie. Esta misma historia es la que William explicó en su interrogatorio. Además, declaró frente a la policía que apenas conocía a Anna, que habían salido 2 veces y que incluso en esa segunda y última salida él le había aclarado las cosas, diciéndole que no pasaría nada más entre ellos. Según él, hacía tiempo que no la veía. También dijo que, aunque casi ni se conocían, ella había subido fotos a Facebook con él. Básicamente quería dar vuelta a la historia de una manera en la que él quedaría como la víctima y Anna como una loca obsesionada. Pero los investigadores ya para ese momento sabían mucho más de lo que él creía y le comentaron sobre la basura que se había encontrado en la escena del crimen y sobre las inconsistencias en su versión. A lo que rápidamente a William le cambió la cara y no volvió a hablar. Ya sabía en ese momento que lo habían atrapado. Michelle, quien claramente fue interrogada también, en un principio mintió corroborando la versión que contaba William, pero después confesó que en realidad fue su amante quien le dijo lo que debía declarar. Durante la investigación se descubrió también, por las cámaras de vigilancia, que William, después de lo sucedido, había estado retirando dinero de cajeros perteneciente a la cuenta bancaria de Anna y comprando videojuegos bastante costosos. También con esta plata había pagado el seguro de su auto que se le estaba por vencer y que de hecho le estaban a punto de cancelar justo antes de la medianoche del 16 de abril, el día en que Anna fue asesinada. Además, se encontraron búsquedas en su historial de Google bastante particulares del día en el cual todo esto ocurre. William había buscado sobre viajes en el tiempo e incluso se había puesto en contacto con posibles personas que podían ayudarlo, a quienes les decía haber cometido un terrible error con un amigo el 16 de abril y que necesitaba viajar en el tiempo para remediarlo. Pero para todo esto ya era demasiado tarde y William necesitaba dejar de querer huir de las consecuencias de sus acciones, porque ya no había caso. Entonces, dicho esto, veamos lo que realmente ocurrió el día de los hechos. El 15 de abril del 2017, William le dijo a Michelle que se iba a encargar de Anna y que para las 6 de la tarde del domingo 16 de abril ese problema no existiría más. Ese día William apagó su teléfono, por lo que Michelle, al notar que pasaban las horas y no tenía noticias de su amante, pensó que su decisión había sido quedarse con Anna. Pero en realidad lo que había pasado era mucho peor. Un tiempo después, William enciende el teléfono y llama a Michelle para decirle que se había ido de viaje y que por eso había estado sin señal, pero que ya estaba de vuelta, aunque necesitaba ayuda porque había atropellado a un ciervo y tenía una rueda pinchada. Ese domingo Michelle estaba en la casa de su madre celebrando Pascuas en familia hasta que después del llamado fue a encontrarse con William, quien estaba cerca de Elsie, y había frenado a comprarse algo para comer y unos cigarrillos mientras la esperaba. Cuando finalmente llegó Michelle, le contó que había tenido una fuerte discusión con Anna, por lo que ésta había agarrado sus cosas y se había ido para siempre. Después de eso se fueron a un lugar un poco más alejado donde tuvieron relaciones sexuales. Eso supuestamente es lo que Michelle había entendido de toda la situación y por lo cual le siguió la corriente a William durante las interrogaciones con la policía hasta que la historia no dio para más. Llegó el momento del juicio y los abogados defensores de William trataron de inculpar a Michelle por el crimen, diciendo que en el día de lo ocurrido habían estado los 3 juntos y que tras una discusión ella le había sacado la escopeta a William y finalmente asesinado a Anna. También aprovecharon el hecho de que era Michelle quien tenía el teléfono de Anna, pero para defenderse, según ella, William se lo había entregado el mismo día en el cual fue arrestado. Por otro lado, la ubicación del celular de Michelle había indicado estar en el mismo lugar del crimen un mes antes, pero Michelle negó cada uno de estos planteos y dijo que fue su amante quien la llevó ahí y que no tenía idea sobre lo que William quería o iba a terminar haciendo posteriormente en ese mismo lugar. De todos modos, todo siempre indicó que el único culpable del crimen era William. Además, en las cámaras de vigilancia siempre se lo había visto solo y a Michelle se la había visto únicamente en las cámaras después del hecho. Ella llegó una vez que el asesinato se había cometido. Si bien hay mensajes de ella diciéndole a William que se encargara del asunto, declaró que nunca se refirió a matar a una persona, más bien que terminara con el tema de una vez si pretendía hacerlo. No había ninguna prueba de que ella formara parte del plan de asesinar a Anna.
De hecho, ella realmente pensaba que él se había decidido por Anna, y por eso no le atendía el teléfono. Lo que es más, durante la noche de aquel día, Michelle le dejó mensajes de voz diciendo que estaba bien, que él había tomado su decisión y que ella lo entendía, que lo dejaba hacer, pero parecía realmente dolida, sin entender por qué no la había elegido a ella. Debido a estas cosas y a la falta de evidencias, que se consideró que Michelle no tenía nada que ver con el asesinato. Más bien lo único que hizo fue darle un ultimátum a William. Para cerrar este caso, 3 años después de lo ocurrido, William fue declarado culpable del asesinato en primer grado de Anna, de robo de identidad y robo en segundo grado. Y finalmente fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional luego de cumplir los 25 años de condena. Hoy en día se encuentra cumpliendo con su condena en la institución correccional de Snake River, que es una prisión de seguridad media en el oeste de los Estados Unidos, en Oregon. Y bueno, hasta acá llegamos. Díganme qué opinan abajo en los comentarios, que los estoy leyendo. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esas plataformas. Y sin nada más que decir, acá tiene un video nuevo, acá tiene un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.